Con esta perspectiva. Hemos estado analizando la expansión del cristianismo. ¿Cuándo se da principalmente la expansión del cristianismo? A partir de la muerte de Jesucristo. Y sobre todo, uno de los hechos fundamentales de la Roma antigua es el hecho de Constantino, que en el 313 después de Cristo plantea a la religión católica como, y principalmente la religión cristiana en todos sus conjuntos, como el fundamento, el principio de otra religión más del Imperio Romano, intentando de cierta forma sostener esta perspectiva. La cristiandad nació antes de Jesucristo, así como el Islam, pero tiene su fundamento y su perspectiva en los profetas, bueno, como quieran considerarlo a Jesús, pero aquellos que llevan la visión y la perspectiva de la religión. ¿Por qué hemos regresado nuevamente al Islam? Vamos a ir analizando comparativamente las dos culturas en el sentido de los puntos relevantes que le van poniendo, que le van enfatizando a las perspectivas propias de estas religiones. La expansión del cristianismo y la expansión del Islam están interrelacionadas. Si ustedes vieron, puntualizando en el video, ¿qué dice? Las dos religiones más importantes y más extendidas son estas dos. Por lo tanto, han de influir necesariamente en la cosmovisión de todo el mundo, en la visión y perspectiva de la realidad de todo el mundo. En cuanto al Islam, no nos olvidamos de Mahoma, su profeta. La muerte de Mahoma también genera, como en la muerte de Jesús, una conformación diferente de mirar el mundo. Acuérdense que después de Jesucristo, ¿quiénes eran los portadores del criterio para el cristianismo? ¿Quiénes iban llevando la visión, la perspectiva de Jesús? Los profetas. Los profetas, que nosotros principalmente aquí le llamamos apóstoles. Los primeros apóstoles van llevando la visión y la perspectiva de Jesucristo durante el siglo I. Si nosotros vemos en el siglo VI se expande el Islam, pero en este mismo siglo el cristianismo también va a tener una fuerza importante y el hecho histórico de Mahoma es la hégira, esa migración, esa salida de la Meca tratando de huir y escapar de los que se confrontaban a su perspectiva. Mahoma muere y se genera un proceso complejo. No hay realmente quien le suceda. Esta perspectiva de la religión del Islam, diferente al cristianismo, que son sus apóstoles, sus seguidores, aquellos que van interpretando, aquí directamente, si nosotros recordamos, Dios le nombra a Mahoma como el que debe guiar la religión. Por lo tanto, su sucesor debería continuar. El problema es que ¿a quién llamamos realmente el sucesor? ¿A los familiares más cercanos y aquellos adeptos más cercanos o a Ali, que fue primeramente el primo y además el yerno de Mahoma, quien cree que están guiándose por la manera correcta si es que se acercan más a la consideración en el sentido sanguíneo? Los chiitas, ¿dónde difieren de los sunitas principalmente? ¿Qué ideas podemos nosotros obtener entre chiitas y sunitas? En A cuestión... las chiitas, Sí, díganlo. a las chiitas, o sea, es muy poco a sus seguidores y se cree que solo se dio la religión porque existía un parentesco de primos con Mahoma. Ya, perfecto. Los chiitas se conforman dentro de esta perspectiva y son minoritarios en la cantidad de musulmanes que hay. ¿Qué más? En cuanto a los sunitas, no se olviden que lo que se quería encontrar es el califa. El califa es aquel que debe gobernar conforme a la perspectiva de Mahoma, es decir, aquel que le sucede a Mahoma. En cambio, los sunitas, ¿qué sacamos de los sunitas? Ellos eligen el califa. Ya, y principalmente, ¿por qué? Porque son mayoritarios. No se olviden que sunitas viene de esa palabra sunnah, de la interpretación de los textos sagrados,
pero principalmente es la marcha, el caminar de los seguidores de Mahoma. En cambio, esta visión son aquellos que siguen a Ali. Se va dividiendo y esto es lo que tenemos que tomar en cuenta. Hay dos divisiones. ¿Cuántas divisiones tenemos en la religión cristiana, en el cristianismo? ¿Cuántas religiones marcadas tenemos? La católica, la evangélica. Sí, la católica, la evangélica y la protestante también. No se olviden, principalmente, por ejemplo, los Estados Unidos, Inglaterra, son de la línea protestantes. Otra forma de mirar la misma consideración de las escrituras sobre la vida de Jesús y sobre la creación y demás interpretaciones. Lo mismo pasa en el Islam. La cosmovisión, la cultura se va generando a partir de estas divisiones. ¿Cuál es el punto más álgido? Serán los chiitas, que es minoritario, pero que tiene más incidencia directamente en las consideraciones que estábamos nosotros trabajando en la clase anterior. Por ejemplo, el tema que se ha venido dando alrededor de la historia y hasta la actualidad está más ligado a este grupo. ¿Por qué razón? A pesar de que pueden haber pequeñas diferencias en cuestiones de doctrina, si nosotros vimos en el video, hablan del Sunnah, de una interpretación de las enseñanzas de Mahoma, pero son mínimas, porque de todos modos, así como en el cristianismo, el texto sagrado que los apóstoles guían es la Biblia, y sin importar la doctrina, sea católica, cristiana, evangélica, todos leen el mismo texto. Lo interpretan diferente, pero leen el mismo texto. Lo mismo pasa aquí. El Corán es el fundamento. Las enseñanzas del Corán se las pueden interpretar de diferentes maneras, de diferentes consideraciones, pero todos son adeptos a una misma conformación. ¿Dónde cambia principalmente? ¿Dónde tiene el carácter cambiante entre chiitas y sunitas? ¿Dónde se les ocurre que va la incidencia directa, la diferencia como tal entre estos dos? ¿En qué difieren? ¿Qué creen que difiere? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué será? ¿Por qué? ¿Cuál es la diferencia entre chiitas y sunitas ya de forma radical? ¿Se les ocurre? En las cuestiones políticas. Para los chiitas, la religión debe incidir directamente en la consideración política. Es decir, que quién debe gobernar, quién debe guiar la conformación de los gobiernos, de la política, debe ser la religión, fundamentada en las enseñanzas de Mahoma. Para los sunitas no debe ser tan radical la situación. El Estado no debe estar conformado únicamente por la consideración y la perspectiva de la religión. La política será el punto relevante. Y como el Estado es el que está detrás de esta conformación, los radicales, que son mayoritariamente los chiitas, en esta conformación total de los musulmanes son minoritarios. Pero los chiitas en la conformación propia de la política van a considerar que el Estado debe estar ligado a las enseñanzas de Mahoma. Estas dos consideraciones de la religión, debe necesariamente la religión guiar al Estado de forma totalitaria, en su conformación total. Así, las distintas sucesiones de los califas se expandieron de manera geopolítica. No fue solo una consideración religiosa. ¿Qué pasa en el cristianismo? Hay visiones políticas detrás, sobre todo con los reyes. Pero principalmente la expansión del cristianismo en una primera instancia, si nosotros vemos el Imperio Romano, ¿qué sucede con el Imperio Romano en una primera instancia? Solo se expande por una consideración netamente religiosa. Es un grupo de personas que se reúnen, que van expandiendo la perspectiva de Jesucristo. Posteriormente va teniendo incidencia en la política, pero en el Islam tiene una incidencia directa, política,
y religiosa. Por lo tanto, la política, la visión política de expandir el territorio va a ir llevando necesariamente la religión y va a ir introduciendo necesariamente la perspectiva de la religión. Este resumen completa la visión y la expansión tanto del cristianismo como del islam. La siguiente clase estaremos evidenciando las influencias del cristianismo en la vida cotidiana y del islam en la vida cotidiana. Vamos a estar haciendo una comparación conjunta entre el cristianismo y el islam para poder comprender cómo culturalmente han ido incidiendo en la consideración de la cultura en general. Porque si nosotros vemos el islam, los musulmanes ingresaron hasta el territorio de la península ibérica, lo que significa que posteriormente deben haber dejado huella en la visión y en la perspectiva de los españoles, que inciden directamente en la perspectiva de nuestro territorio. Bien, entonces vamos a finalizar después de haber completado. Espero que estén anotando todas estas situaciones que las irán presentando en su portafolio, lo que estamos nosotros sobre todo realizando aquí. Por favor, anoten, no estén divagando tanto. Vamos a preguntarnos, ¿por qué? Le hice una pregunta. Sí. O sea que todo lo que copiamos hay que subir al Drive. Sí, todas las preguntas que yo haga aquí. Ah, solo las preguntas allá. Preguntas, los trabajos que yo les diga, esto vamos a consultar en clase, todo eso vamos a ir subiendo. Ustedes tienen que tener en su cuaderno la materia para que puedan ir revisando. Pero los trabajos principalmente vamos a ir subiéndolos al portafolio, que es lo que trabajamos en clase. ¿Por qué ocurrió la división del Islam? Por favor, a ver, 1, 2, 3, 4, 5. Por lo menos unas 5 líneas que expliquen claramente por qué ocurrió la división del Islam. Traten de... Sí. ¿Y de dónde saco tantas palabras? ¿De dónde saco tantas palabras? ¿Cómo? Solo va a poner porque se murió Mahoma. Y entonces... Vamos completando esta perspectiva. De lo que hemos hecho el resumen. Ustedes tienen un resumen de esta clase del video sobre chiitas y sunitas. Esa es la división. Y detrás están los conflictos. Entonces, ¿qué quiero principalmente? Que vayan complementando las ideas que hemos tenido o que hemos sacado con esta pregunta. Esta pregunta tiene un contexto. Dentro del contexto histórico, tanto de la expansión del Islam, de la perspectiva del Islam, se vino dando todo este proceso hasta llegar a la división. No se olviden que la división es política, pero esta división política tiene un asidero en las consideraciones históricas, así como en la perspectiva cultural, así como lo que pudimos nosotros evidenciar en el video. Hagámoslo de forma sencilla, pero que por lo menos sea clara, que traten de explicarlo, no solo que pongan palabras sueltas, traten de hacer oraciones. Con eso terminamos la clase de historia del día de hoy.